Oriente Medio no lleva décadas en medio de una crisis y en medio de guerras, porque sí, Oriente Medio está en esa situación en parte por motivos religiosos, sin duda, pero sin duda también por motivos geoestratégicos. Conflictos religiosos hay en otras partes del mundo, pero lo que ocurre en Oriente Medio es, digamos que, juega una liga distinta. Está el estrecho de Hormuz, una franja de agua oscura de apenas 33 kilómetros de ancho en su parte más estrecha. Por ahí pasa el 30% del petróleo mundial que se consume cada día. Está el Mar Rojo, con su canal de Suez, a través de donde llegamos, desde, vamos a decir, Asia Central y las zonas de mayor producción de gas y petróleo del mundo, o de las más importantes del mundo. Y esos dos puntos son un problema. Lo fueron hace 2 o 3 años cuando se cruzó un barco de una compañía de estas de... ¿Cómo se llaman? De contenedores. Evergreen o uno de estos. Que nos quedamos ahí con las cadenas de suministro paradas. Y ahora estamos con todo el tema de la guerra que Israel y Estados Unidos han promovido y se han quedado solos, hay que decirlo, contra Irán. Irán, que es prácticamente todo costa al estrecho de Hormuz. Entonces, cuando Teherán estornuda o cuando el tablero geopolítico en Irán amenaza con incendiarse, lógicamente las bolsas del mundo entero tiemblan. Nervios de acero, por cierto. Aquí hemos hablado muchos lunes de inversión. Nieblas, por Dios. Nervios de acero. Nervios de acero porque ahora mismo, pues aunque las bolsas han aguantado y las inversiones han aguantado, empezamos a ver números rojos. Entonces, aquí es cuando tiene valor si te han hecho bien o no el test y estás pensando en sacar con pérdidas aquello que tienes invertido. Pero el impacto de esta crisis no se va a quedar en los telediarios. Viaja por oleoductos, cruza océanos, termina escondiéndose en el ticket de nuestra compra cotidiana y en la hipoteca de nuestras casas y en el futuro de economías enteras de países. Hoy te saco aquí el mapamundi y la calculadora y vamos a analizar juntas, de forma rigurosa, hacia dónde nos lleva la actual situación en Irán. Es un viaje económico global con paradas obligatorias en el futuro de América Latina y en nuestro propio bolsillo, aquí en España. Comienza Doble Dígito, el semanario de marcas, consumo y finanzas personales de Bala Extra, con Pedro Sánchez. Sí que lo he tenido que poner porque no lo sé, lo construí hace semanas esta intro y creo que la he usado solamente 1 o 2 veces. Egunon, buenos días, hoy es lunes 30 de marzo de 2026, mañana cobramos los que tenemos la suerte de tener empleo. Este es el capítulo 1776 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Bueno, los que tenemos empleo y los que cobramos el último día de mes, que hay para todo. Hoy vamos con geopolítica y carteras, el impacto económico real de la crisis en Irán. Arrancamos una nueva semana. Sigo de momento en mi estudio habitual, tachando los días en el calendario porque, como os adelanté la semana pasada, este jueves por fin pongo rumbo a mi retiro temporal en las Landas, en Mont-de-Marsan. Pero antes de cerrar la maleta y buscar esa tranquilidad francesa, toca sentarse frente a los micrófonos en nuestro lunes de economía y mirar de frente a una de las mayores tormentas perfectas de nuestro tiempo, posiblemente de tu vida, la crisis en Irán.
La situación actual y la constante escalada de tensiones en la región no es solo un problema militar o diplomático. Eso está ahí, está muriendo gente, no vamos a minimizarlo ni a relativizarlo, pero hay que decir que es una bomba de relojería para la macroeconomía. ¿A dónde nos lleva esto a nivel global? Al fantasma que los bancos centrales llevan años intentando matar: el repunte de la inflación por el shock energético. Empezó con la guerra de Ucrania y ahora esto. Irán no solo es uno de los mayores productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, sino que tiene la llave física del estrecho de Hormuz, como ya queda patente. Un bloqueo o incluso la mera amenaza creíble de un bloqueo hizo que se disparara la prima de riesgo geopolítico del barril de Brent. Y cuando el petróleo sube de golpe, todo lo demás va detrás. Cuesta más transportar el grano, fabricar plásticos, fertilizantes y, por supuesto, mover los barcos de mercancías. A nivel global, esto significa que la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo se ven atados de pies y manos. Si la energía encarece la vida, no pueden bajar los tipos de interés al ritmo que necesita la economía. El dinero seguirá siendo caro o incluso repuntará el precio de dinero como está repuntando. Esto frena en seco el crecimiento mundial, encarece la financiación de las empresas y nos aboca a un escenario que los economistas temen profundamente, que es la estanflación. ¿Lo has oído hablar? Incluso puede que lo hayas estudiado en el bachillerato. Es un estancamiento económico con precios altos. Los precios tienden a subir cuando las economías van muy bien y eso a veces obliga a enfriar las economías. Pero ¿qué haces con una economía con las reglas clásicas de la economía y de la política económica cuando los precios están altos aún con una actividad económica baja? Que si no podemos decir que ha llegado, hay un riesgo alto de que llegue. Una recesión técnica primero, quizás luego recesión. Si miramos hacia América Latina, el impacto de una crisis sostenida en Irán genera un mapa de fuertes contrastes. Latinoamérica es una región inmensa y heterogénea y ante un shock petrolero hay claros ganadores y perdedores. Lo hemos dicho ya alguna vez. Brasil, Colombia, México, emergentes con gran potencial como Guyana, incluso Venezuela, después de colaborar con Estados Unidos, pueden ver cómo sus ingresos se disparan. Vender el barril más caro es una inyección de dólares directa a sus arcas públicas. Para las petroleras estatales es un salvavidas financiero que puede ayudar a cuadrar los presupuestos de sus estados y de sus gobiernos a corto plazo. Por el contrario, las naciones centroamericanas o economías como Chile y Perú, que dependen fuertemente de importar combustibles, sufrirán un golpe directo. El encarecimiento de la energía frena su industria y castiga a sus ciudadanos de manera inmediata. Pero cuidado, porque incluso para los países exportadores de Latinoamérica, la fiesta petrolera tiene un reverso oscuro. Como decía antes, si la crisis en Irán hace que Estados Unidos mantenga los tipos de interés altos por miedo a la inflación, el dólar se fortalece. Y un dólar fuerte es veneno para América Latina. Encarece brutalmente el pago de la deuda que está fundamentada en dólares. Me refiero a la deuda externa soberana. Y provoca fuga de capitales hacia refugios más seguros. El dinero huye de los mercados emergentes cuando hay miedo. A largo plazo, el freno económico global termina pasando factura a todos. Y de cruzar el charco volvemos a casa. ¿Qué significa la tensión en Irán para la economía de España y para nuestro día a día? A nivel de suministro de gas, España es una isla energética privilegiada gracias a nuestras plantas regasificadoras y a nuestra conexión con Argelia. No dependemos tanto del gas del Golfo Pérsico,
al mismo nivel que potencias como Alemania. Sin embargo, en petróleo seguimos siendo tremendamente dependientes del exterior. El primer impacto lo hemos notado en el poste de la gasolinera. El encarecimiento de los carburantes, a pesar de todo lo que haga el gobierno de España, de rebajar que unos céntimos, es un impuesto directo y regresivo al ciudadano y sobre todo a la red de transporte y logística española, que se mueve eminentemente sobre ruedas y que sigue dependiendo fundamentalmente de combustibles fósiles. El tomate de Almería o el calzado de Alicante cuesta más llevarlo a Europa. Pero el peligro real para España viene por el flanco del Banco Central Europeo. Nuestra economía tiene un motor fundamental, el consumo interno y el sector servicios. Si la inflación energética rebota por culpa de Oriente Medio, el Banco Central Europeo se negará a seguir bajando el Euribor. Al contrario, veremos cómo sube. Y en un país como el nuestro, donde millones de familias están hipotecadas a tipo variable, mantener los tipos altos durante un año extra significa drenar cientos millones de euros del bolsillo de las familias. Dinero que no irá a los bares, que no irá a los comercios de barrio, que no irá al turismo nacional, que no irá a los concesionarios de coches o a las tiendas de ropa. Además, si nuestros socios comerciales europeos entran en recesión por los altos costes energéticos, dejarán de comprarnos productos, dejarán de viajar a España, de veranear en nuestras costas. España no es ni mucho menos inmune a la fiebre de sus vecinos. Por lo tanto, que no se nos llene la boca diciendo España con la energía eólica, con la energía eléctrica que proviene de las plantas fotovoltaicas, aguantará mejor. Aguantará mejor un ratito. Pero si nuestros vecinos caen, caeremos con ellos. Aunque ahora mismo estemos muy lejos desde el punto de vista de las previsiones macroeconómicas, nuestro crecimiento sea en principio mejor por primera vez en la historia, esto no durará. Cuando analizamos las finanzas desde la macroeconomía, uno se da cuenta de lo conectados que estamos. Las decisiones que toma un líder supremo a miles de kilómetros de distancia terminan decidiendo cuánto te cuesta llenar el depósito para ir a trabajar o, sobre todo, cuánto pagas de cuota al banco. Insisto en esto porque, al fin y al cabo, muchos pueden tener alternativas de transporte público ultrafinanciado por el Estado y por las comunidades autónomas, bien, pero todo lo que nos llega por transporte, todo lo que necesita fertilizantes, todo lo que en algún momento de la cadena de producción necesita combustibles fósiles, que por mucho que se financien son céntimos, nos lleva al agujero. Y sobre todo, si sube el precio del dinero, las hipotecas nos van a aplastar. Como inversores, como consumidores, no podemos apagar el fuego en Hormuz, no podemos parar la guerra, pero sí podemos ajustar nuestras velas, mantener reservas de liquidez, no endeudarnos a la ligera y entender que la volatilidad será la norma, no la excepción. Yo voy a seguir preparando la maleta para el jueves, buscando un poco de paz en medio de tanto ruido global y, sobre todo, tranquilo, porque son muchos años de observación del capitalismo, saldremos de esta. Es verdad que mi posición, siempre lo digo, es más privilegiada, porque a mí me toca mirar si mis inversiones bajan un poco o bajan un poco más y esperar que luego vuelvan a su sitio aunque tarden 10 años. Y mientras tanto tengo una hipoteca a tipo fijo al 1%. Pero yo vivo con una comunidad, la vuestra, de oyentes,
la que tenemos en Telegram, en donde nos leemos, pero también la que me rodea físicamente, la gente más cercana, la familia, los amigos. Y esas hipotecas van a dar mucha guerra porque suben siempre más que los salarios. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. Pero por ahí sí que la sociedad española está agarrada por las gónadas. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Te recuerdo, jueves y viernes festivos en España, lunes de Pascua festivo en Euskadi, seguirá habiendo Bala Extra, no va a haber ninguna interrupción. Hasta mañana. Uy, esa es la de entrada. Esta es la de salida.